Está bien que el mensaje se escuche claro, pero siempre me siento como que si tuviera carraspera, no sé. Pero bueno, hoy, mis amados hermanos, vamos a comenzar una serie de prédicas sobre las 5 solas de la Reforma. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? Las 5 solas de la Reforma tienen que ver con aquellas verdades fundamentales que todo evangélico tiene que conocer para poder evitar caer en el engaño. Y hoy vamos a conocer un poco de la historia. Voy a hacer una muy breve introducción porque este es un tema para ampliarlo mucho más, pero es importante que la iglesia conozca lo que cree y por qué lo cree, por qué estamos enseñando lo que estamos enseñando y por qué la tarea del pastor, del predicador, es que los hermanos estén fundamentados en la fe con un conocimiento sólido para que sus vidas sean bendecidas por Dios, para que ustedes puedan crecer y su relación con Dios sea mucho más fructífera. ¿Amén? Amén. Porque cuando conocemos a Dios y más lo conocemos, más podemos aprender de Él y más podemos caminar con Él. Amén. Y hoy vamos de las 5 solas, vamos a hablar de una de las más lindas, que es, bueno, para mí todas son lindas, obviamente, ¿no? Pero esta es una de las más hermosas porque esta es el comienzo de todo. Vamos a hablar de la sola fe. ¿Qué significa la sola fe? Y antes de hablar de ella y buscar el versículo, vamos a hacer una breve introducción. Durante casi 16 siglos, la iglesia, mejor dicho, en el año 313, el emperador romano Constantino I oficializó el cristianismo. Ustedes recordarán, a los hermanos que han estudiado conmigo la iglesia, recordarán que años atrás de ese año la iglesia era perseguida. De hecho, en el Nuevo Testamento podemos ver cómo los apóstoles y los primeros discípulos los perseguían para matarlos, porque el cristianismo era considerado una secta, ¿sí? Y la persecución era tan encarnizada que los quemaban vivos, los lanzaban a los leones. Creo que hay películas y retratos sobre todo esto, ustedes lo pueden ver, esto pasó en la historia. Y uno no puede imaginarse las preguntas que habrán recorrido la mente de todas estas personas que iban camino a la muerte solo por seguir a Cristo. Y una vez que llegó el año 313, el cristianismo creció tanto, el diablo quiso apagarlo, pero cada vez que mataba a un cristiano salían 5. Y el cristianismo empezó a multiplicarse tanto que Constantino I, como buen político, oficializó el cristianismo para tener adeptos a su gobierno, adeptos con los que complacerse, ¿no? Y eso hizo que la iglesia se institucionalizara todavía más. Esto trajo como consecuencia que la fe fuera puesta lamentablemente en una larga serie de requisitos y cosas que se fueron sucediendo con el paso de los siglos, hasta que en el siglo XVI, obviamente estoy acortando muchas cosas, ¿no? Pasaron demasiadas cosas en 1500 años, ¿no? Pero en el siglo XVI, un monje agustino alemán, a través de un versículo que vamos a leer ahora, le transformó la vida. Este monje vivía con la conciencia hecha angustia, porque la iglesia en ese tiempo enseñaba que los cristianos o los fieles tenían que mortificarse y hacer penitencia. ¿Han escuchado eso? Sí. La penitencia. ¿Alguien sabe lo que es la penitencia? Pagar por las penas temporales de mi pecado. Algo que nosotros no encontramos en la Escritura, pero eso se enseñaba. Y la gente vivía con miedo porque el cristianismo tenía tanta fuerza política que todo aquel que enseñara lo contrario podía ser condenado a muerte, como a muchos lo hicieron. Porque este hombre fue preservado, y justo en el momento en que él empezó a enseñar esto, se inventó la imprenta y empezaron a imprimirse Biblias como cualquier otra cosa más. ¿Y qué pasó? Se empezaron a difundir sus enseñanzas justo en el tiempo en el que este hombre se dio cuenta de esto. Ahí es donde vemos que Dios es soberano en la historia. Dios actúa en cada momento de la historia, aunque nosotros no entendamos qué. Y esto trajo como consecuencia que este monje, ya ustedes deben saber quién estoy hablando, se llama Martín Lutero. Este hombre fue perseguido, lo querían matar, lo querían desaparecer, pero un príncipe lo escondió en un castillo hasta que él tradujo la Biblia. Recuerden que en ese tiempo la Biblia no se la podía leer cualquiera, además de que la gente era bastante analfabeta, no podía leer la Biblia porque estaba en un idioma que no dominaban, que era el idioma latino, el latín, ¿sí? De hecho, hoy en día hay misas que se celebran en latín. Y
este hombre tradujo la Biblia al lenguaje del pueblo para que todo el mundo tuviera acceso a la palabra de Dios. Y cuando yo pienso en ese momento de la historia y me voy atrás hasta el tiempo de Cristo, no puedo dejar de preguntarme en qué momento nos atrevimos nosotros a negarle la palabra de Dios a la gente. La palabra de Dios es vida. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese momento, cuando el hombre quiere tener el control de las cosas, empiezan los desastres. Y ahí, con esta reforma que se hizo, porque Martín Lutero no quiso dividir la iglesia, a él lo expulsaron, quemaron sus libros, lo amenazaron de muerte, y él tenía que tomar una decisión: o seguir a Cristo o seguir la religión oficial institucionalizada. ¿Cuál fue la respuesta de Lutero? Mi conciencia está esclava de la palabra de Dios. No me retracto de mis enseñanzas. Que Dios me ayude. Y hoy, años después, de hecho, el 31 de octubre de 1517 publicó 95 puntos en la iglesia de Wittenberg, donde empezó a invitar a la gente a discutir esos temas para que el pueblo se enterara de lo que le estaban enseñando. Y al no encontrar ningún oponente que pudiese acallar lo que él estaba enseñando, porque era dirigido por Dios, no me cabe duda, hoy en día estamos aquí nosotros con la Biblia en nuestro idioma, y todo el mundo puede hoy leer a su alcance la palabra de Dios. Así actúa Dios. Y es el versículo que Martín Lutero leyó que le calmó su conciencia, porque vivía haciendo ayuno, vivía castigando su cuerpo, vivía asustado de que se podía morir y condenarse, porque eso era lo que se enseñaba, asustaban a la gente. Y un día un predicador decía: todo aquel que quiera sacar el alma de su ser querido del purgatorio, ponga una moneda aquí, y tan pronto la moneda suene, el alma sale del purgatorio. Y aunque a usted le parezca una locura, eso se estaba enseñando también. Y Martín Lutero protestó contra eso. No puede ser. Si el Papa tiene el poder para sacar las almas del purgatorio, ¿por qué tiene que pedir plata para hacerlo? ¿Y por qué no lo hace simplemente por caridad y amor? Y empezaron los cuestionamientos y empezó el pensamiento libre a multiplicarse, y la gente perdió el miedo. Y esas son las cosas que ocurren cuando un pueblo es oprimido. Cuando el diablo oprime a la gente, Dios le da libertad para que empiecen a hablar la verdad. Amén. Y la verdad nos haga libres. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál fue el versículo que le trajo confianza y le fue revelado? Él mismo dijo en sus escritos: cuando leí este versículo, sentí que volví a nacer. Y creo que muchos de nosotros también, porque vamos a hablar de la sola fe. ¿Qué significa esa expresión? Ya lo vamos a ver. Busquen conmigo Romanos capítulo 1, el versículo que le cambió la vida a este hombre y transformó, mejor dicho, rescató un principio que ya la iglesia creía, pero que estaba oculto. Romanos capítulo 1, versículo 17. Y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Él había dicho: cuando leí esto, nací de nuevo. Dice, leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por el privilegio de escuchar tu voz. Gracias por el privilegio de tener tu presencia. Gracias porque hoy podemos leer tu palabra en nuestro idioma y podemos enriquecer nuestra alma y nuestra vida con el entendimiento que tú nos has dado, Señor. Te pido, Dios, que tomes control de mis emociones humanas y me permitas hablarle a tu pueblo, porque no voy a hablarle a cualquier persona, sino a un pueblo redimido, comprado por tu sangre. Estas personas son importantes para ti, Señor. Te pido que me ayudes a hacerlo con suma reverencia, con temor y temblor, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a hablar de la forma más clara posible y que hoy podamos salir de aquí edificados para tu gracia y tu gloria. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Bien, tome asiento. Ya me está empezando a afectar la vincha. Leyeron: mas el justo por la fe vivirá. Vivirá. En ese tiempo se enseñaba que había que hacer obras para poder sostener la fe. Había que mortificarse, había que latigarse, había que muchas cosas que hemos visto en la historia. Y a uno le puede parecer tonto, ¿no? En pleno siglo XXI creer que eso es así. Pero cuando usted se confiesa con cierto ministro, con cierta persona, ¿qué le dicen?
10 Padre Nuestro, 5 Ave María, y chao. Y todas estas cosas, uno las ve como que así tienen que ser, hasta que uno lee la Biblia. Y cuando uno lee la Biblia dice, ¿qué es esto que me estaban enseñando? ¿Qué es esta manipulación espiritual que me estaban diciendo? Y por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres del engaño, libres de la mentira, libres de la esclavitud del pecado. Amén. Ahora, ¿qué significa la expresión sola fe? La palabra sola fe viene del latín sola fide, que significa solamente por la fe. Es decir, usted y yo somos salvos solo por fe, no por las obras. No es que yo, creyendo en Dios y haciendo cosas buenas, me voy a ganar mi salvación. Eso no existe. Ya Cristo ganó la salvación por usted y por mí. Usted lo único que tiene que hacer es creer. No escuché amén por aquí, lo que lo está creyendo por aquí. Vamos a volver atrás. No, lo que significa esto, mis amados, es que usted, al poner su fe en Cristo, usted es salvo. Y vamos a explicar cómo se pone la fe en Cristo, qué es la fe, porque sabe, si hay algo que el ser humano necesita en estos tiempos es tener fe. Jesús dijo, hallaré fe en la tierra cuando vuelva. Y fue una pregunta que queda en el aire, ¿no? Como diciéndonos, ¿será que la gente creerá en mí cuando yo regrese? Hallaré fe. ¿Será que realmente hay gente que puede decir, tengo confianza en ti? ¿Y sabe por qué es muy difícil contestar esa pregunta? Porque nosotros hemos hecho de la fe exactamente lo que no es. La fe no es decir, yo me quedo en mi casa, yo ya creo en Dios, no tengo que hacer más nada, no voy a la iglesia, total ya creo en Dios y yo soy una persona que siempre se ha portado bien. Eso no es tener fe, porque la fe te mueve a seguir a Cristo. La fe no es una simple creencia, la fe es una acción. La fe no solamente es decir yo creo, sino que el creer ha producido en mí el hacer. ¿Me explico? Los frutos, las obras son necesarias, pero no son para que te salve, son la consecuencia de que usted ha sido salvado. Por eso usted obedece la palabra. Usted no obedece la palabra para ganarse el favor de Dios, como que no, me estoy queriendo ganar la voluntad de Dios para que Dios me cumpla esto. No. Usted no ha entendido nada. Usted hace buenas obras porque usted se siente agradecido con Dios y porque las obras son la consecuencia de una fe genuina. Dígame, pastor, un poquito más lento que su acento venezolano no se hace entender. Sí, voy muy rápido, ¿no? Entonces, el decir esto es muy importante porque esto es de vida o muerte. Una persona que dice que tiene fe y se comporta de una manera equivocada no es una fe. Santiago dice, ¿tú crees en Dios? Los demonios también y tiemblan. O sea que no basta con creer en Dios. Pero esto no significa que yo tengo que ayudar mi fe con obras, sino que las obras son el resultado de que yo he creído de verdad. Amén. Un verdadero cristiano, ¿qué va a hacer? Va a buscar de Dios, va a congregarse porque entiende la importancia de estar en la iglesia. Estar en la iglesia no es satisfacer a Dios. Hay algunos que piensan, no, yo voy a la iglesia para complacer a Dios porque tengo que hacerlo. No. El cristiano de verdad entiende los beneficios espirituales de estar aquí. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Para que oren, para que mis hijos oren. No es porque alguien se encaprichó un día e inventó el domingo en la iglesia, no. Porque realmente la única manera de hacer crecer nuestra fe es estando juntos, porque somos un cuerpo. Amén. ¿Cómo voy a ayudar a otro hermano si estoy viviendo fuera de la iglesia? ¿Cómo voy a orar por otro? ¿Cómo voy a empatizar con otro en su lucha, en su proceso, si estoy apartado del cuerpo? Jesús no quiere hijos egoístas, quiere hijos que sean empáticos, que entiendan lo que significa vivir en el cuerpo. Amén. Si mi hermano la está pasando mal, yo también voy a orar por él. Entonces la fe, mis amados hermanos, es lo que mueve el corazón de Dios. Amén. Porque ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces una persona que dice que tiene fe y vive una vida desordenada no puede agradar a Dios porque no tiene fe. Amén. Hello, ¿estamos aquí? Amén. Amén. No puede vivir alguien siendo un buen profesional, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre. No es suficiente. Porque dice la Biblia que nuestras obras son como trapos sucios de inmundicia. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Qué le puedes ofrecer tú a Dios por tu vida? ¿Alguien le puede ofrecer algo a Dios por su vida? No.
Por eso Cristo vino a morir por nosotros. Porque Cristo tomó el lugar que te correspondía a ti, me correspondía a mí. Y aunque yo no estoy entendiendo lo que estoy viviendo, yo estoy creyendo. Amén. Porque Él me ha llamado y estoy empezando a ver los resultados de mi fe en mi casa, en mi familia. Amén. Yo le voy a pedir algo a los que están aquí desde antes. Los que han llegado nuevos, bienvenidos. Pero los que están aquí desde antes, ¿cómo estaba su vida antes de que usted llegara a la iglesia y cómo está ahora? Amén. ¿Cómo estaba usted? Aquí hay gente que ha crecido de maneras... Bueno, pero no es porque estamos nosotros, es porque usted ha tenido fe en Dios. Amén. Y Dios es la que lo ha hecho crecer. Amén. Dios es la que le ha dado la fe para que usted crea. Amén. Ninguna persona, escuche bien, ninguna persona en el mundo de pronto dice, ¿sabes qué? Estoy aburrido con mi vida, voy a creer en Dios. No puede hacer eso. Porque hasta para creer en Dios se necesita la gracia de Dios. Amén. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la fe. La fe no es ser optimista, mis amados hermanos. No, yo creo que todo va a salir bien porque va a salir bien, yo soy positivo. Eso no es tener fe. Eso es simplemente ser optimista. Y no está malo el ser optimistas, pero eso no es fe. ¿Sabes qué es fe? Que aunque todo te esté saliendo mal, tú sigues creyendo en Dios. Amén. Eso es fe. Gloria a Dios. Que aunque todo esté mal, tú sigas diciendo, de aquí no me mueve nadie, porque Dios me ha traído. Amén. Eso es tener fe. Amén. Entonces, el optimista que va a decir, uy, me está haciendo todo mal, entonces la iglesia no me funciona, la iglesia no me ayuda, esto no es para mí. No, mi amado hermano, ojalá usted entendiera que usted está aquí porque Dios lo trajo, no porque alguien lo trajo. Amén. Entonces, si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es porque la fe, yo entiendo la fe como algo que es certero, o sea, Dios me está escuchando de verdad. Y es una convicción de algo que yo estoy viendo el resultado, aunque no lo tenga en mis manos ahora. Si mi vida es un desastre, porque soy una persona con vicios, con adicciones, y no me estoy refiriendo nada más a las drogas, al adulterio, a la prostitución, al sexo desenfrenado. No me estoy refiriendo a esas cosas que crean adicciones. Me estoy refiriendo a las personas que creen que son buenas personas con sus propias obras nada más, porque el evangelio es para todos. Amén. Cuando el Señor me permitió convertirme a Cristo, escuchaba esta frase que aún el día de hoy me hace mucho ruido. El evangelio es para los drogadictos, el evangelio es para las prostitutas. Y para la gente de buena calidad, no, es para todos, porque el pecado de todos nos separó de Dios. Amén. Y era imposible para el hombre acercarse a Dios, porque si entendemos que la fe es la certeza, entonces yo no puedo movilizarme por ninguna circunstancia. Pastor, no es fácil lo que yo estoy pasando. No, yo entiendo que no es fácil lo que tú estás pasando, pero Dios sí te entiende. Amén. Y si Dios te llamó en tu circunstancia, Él sabrá cómo va a resolver. Amén. Él sabrá. Yo no sé cómo la Guaira va a ser construida. No lo sé, pero mi mamá y mi abuela, mi hermana, toda mi familia están vivos. Amén. Están vivos por la fe que Dios se ocupa de las cosas. Amén. Dios se ocupa de las cosas. Y esto lo digo para su gloria, porque yo no me merezco nada de lo que Dios me ha dado. Pero ¿por qué no los da Dios? Porque la gracia de Dios a través de la fe obra y actúa. Amén. Porque Dios recompensa la obediencia. Amén. Y la obediencia solamente viene por fe. ¿Me siguen? Estamos entendiendo un poco el punto. Y pastor, ¿y por qué yo tengo tiempo viniendo a la iglesia? Estoy creciendo, pero todavía sigo viviendo dificultades en mi familia. Esos cuestionamientos son naturales, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto en mi trabajo? ¿Por qué me está pasando esto con mi familia, con mi sobrina? No sé, no puedo darte una respuesta. Yo no sé por qué pasó el terremoto. Y muchas personas tratan de racionalizar. No, eso fue porque Venezuela era idólatra y esto, y se la saben más que todo el mundo. Pero esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es: ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué reflexión me sale a mí aprender de esta situación? Todos venimos de un hogar roto. Todos venimos de familiares que nos han hecho daño, que nos han traicionado, que nos han costado mucho reconocer lo que nos ha pasado. Pero la fe es lo que te ha ayudado a mantenerte de pie. Amén. Y la fe es lo que te ha dado vida. ¿Sabe por qué? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia somos salvos mediante la fe. Nosotros podemos hacer obras, claro que sí. Si Dios me dice, ok, te voy a quitar la fe y te voy a poner la necesidad de que hagas obras para que te gane tu salvación, ¿quién no lo haría? Todos lo haríamos. Pero hay algo maravilloso en Dios que Él no lo permite. ¿Sabe por qué no lo permite? Porque somos fallos y somos mentirosos de verdad. ¿Por qué? Porque decimos que lo vamos a hacer y ya mañana no lo hacemos.
Decimos que nos vamos a portar bien y ya llega el martes y ya está. Yo he hecho un estudio ahí más o menos, no se sientan aludidos. Los lunes y martes yo empiezo a tantear los ánimos. Lunes y martes todavía le queda algo del domingo, la emoción. Miércoles y jueves empiezan a decaer. Viernes ya estás con silla de ruedas. Entonces ya estás, el sábado ya estás con la andadera un poquito, y el domingo te vienes para acá con un sueño. Pero vuelven a recargarse y volvemos al mismo patrón. Pero ¿saben por qué? Porque a veces pensamos que venir a la iglesia es llenarnos de ánimo, quedarnos bien de ánimo y que ese ánimo nos va a durar toda la vida. No, mi hermano, no funciona así. Y gracias a Dios que no funciona así, porque no depende de nuestros sentimientos, depende de la promesa de Dios. Dios prometió que Él me va a salvar y va a terminar la obra en mí y va a sanar mi familia y va a restaurar mi familia. Si Él lo prometió, no depende de cómo me sienta yo. Yo me puedo sentir ahí en la cama, mal, engripado, con depresión, con lo que sea, pero Dios me va a levantar. Porque Él lo prometió, no es por mí. Y gracias a Dios que no es por mí. Por eso la salvación no se puede perder, porque no es por mí, es por gracia. Y gracias a Dios que no se pierde, porque si se pierde, eso es lo que haría, la perdería. Porque yo no sé cuidar las cosas que Dios me ha dado. No lo sé. ¿Por qué? Porque estoy en la carne y mi pecado me impulsa al pecado, mi pecado interno. Entonces, si yo tuviera que cuidar mi salvación, sería una gran falla de Dios. Pero Dios ha dejado la salvación en sus manos. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Y qué? Y no perecerán jamás. O sea, que a ti te puede estar cayéndose el país encima tuyo y tú nunca te vas a perder. Porque si tú eres de Dios, nunca te vas a perder. Hay cosas que tú quizás ahorita no entiendas. Hay situaciones que tú ahorita estás viviendo que tú dices: ¿por qué pasa esto? Esto me desconcierta, esto. Yo te pido, confía. Te lo está diciendo alguien que tenía todas las contras para poder salir adelante. Y Dios me trajo aquí. Y si Dios me trajo aquí, yo vengo a predicártelo para que tú creas en el mismo Dios maravilloso que un día se acordó de un venezolano que estaba cargando agua cansado. Gloria a Dios. Amén. Y ha venido para acá para hablarte de ese Dios que puede abrir puertas, mover montañas y sacar lo mejor de Él para ti, porque tú eres su hijo y tú eres su hija. Si tú estás pasando hoy por una situación que tú no entiendes cómo salir, no sabes qué hacer, lloras, ríes, pataleas, no importa lo que estés pasando, confía en Él y Él hará. Hay un salmo que dice: estén quietos porque yo soy Dios, Él se encargará. Amén. Quédate quieto, entrégale tu vida a Él para que Él haga lo que tiene que hacer. Amén. Y entregar su vida en fe no significa: bueno, Señor, te entrego este problema y listo, resuélvelo, y mañana se lo quito, no, dámelo otra vez. No, yo no voy a resolver. Porque a veces somos así. Decimos: Señor, encárgate de esto, y se lo damos al Señor, pero al día siguiente se lo volvemos a quitar y volvemos nosotros a resolver. ¿Cómo hago? No, si se lo entregaste, déjalo en su mano. Algunos se están riendo porque saben que hacen eso. Pero ¿qué pasa? Entonces, la fe entonces es una certeza. Si tú estás aquí, ten la certeza de que Dios te trajo. Y todo lo que Dios ha permitido en tu vida que pase, ten la certeza de que Él lo va a lograr. Amén. Y solamente por la fe. No hay obra que tú y yo podamos hacer para agradar a Dios. No hay, mi amado hermano. Déjeme decirle que no. Y nosotros tenemos esa costumbre tan humana de querer hacer justicia por nuestros propios medios. Esa persona no se merece que Dios la perdone. Esa persona, mira qué bonito que es, qué bonita que es. Ese se ganó el cielo. Seguramente, tan bueno, tan bonito que es. Y tú no sabes lo que hay en su corazón. No sabes lo que hay. Por eso, gracias a Dios que Él usa su gracia. ¿Qué es la gracia? Pasar por alto nuestros pecados. Amén. Para encontrar un lugar en su corazón para nosotros. Porque sabe que nosotros éramos los marginados. Nosotros éramos los que de nadie se acordaba de nosotros. Hemos cometido los peores errores y nos hemos quedado callados. Hemos sido aquellas personas que nunca se merecieron nada de Dios, pero Él ha placido darnos el reino. Eso es lo que dice la Biblia. Mi Padre ha placido darles el reino de Dios a ustedes por amor a su nombre. Por eso cuando hablamos de la fe es imposible no sentirse agradecido con Dios. Es imposible no darle gracias a Dios por la vida, por lo que tenemos, por la familia. Nos quejamos de cosas tan simples, tan simples. Del otro lado del mundo hay gente que, por ejemplo, en países como Sudán y en partes orientales y centrales de África,
donde los niños saben lo que hacen para sentirse llenos. Agarran barro, le echan aceite y se lo comen. Ay, Señor Padre. Eso lo hacen los niños de Sudán para sentir que están llenos. Barro, aceite y se lo comen. Eso es lo que sucede. Cada cosa que nosotros tenemos ahí donada para cada familia que lo ha perdido todo, que no tiene donde dormir, que un día estaba durmiendo en su apartamento en un edificio lujoso de 10, 12 pisos y que hoy está en un refugio con personas que nunca se imaginó que estaría. Nunca se imaginó que estaría. Y ahí vio de cara la realidad, que los materiales no te hacen una vida a ti. No te hacen. Hoy día lo tienes, mañana capaz lo pierdes. No sabes vos. Entonces tú tienes que ver quién eres tú en tu corazón, porque eso es lo que va a definir. Y a veces hay gente que estando en ese refugio nunca trató con solidaridad al que no tenía nada, y resulta que el que no tenía nada es el que le está compartiendo lo poco que tiene, porque no tiene otra cosa. Entonces a veces nosotros no somos así de agradecidos con la fe que Dios nos ha dado. ¿Qué quiero decirte con este pasaje? Que este pasaje te enseña que tú no puedes tener fe, la fe te la da Dios. Amén. Porque eso es lo que dice la Biblia. Voy a reiterarlo. Efesios 2:8. Por gracia son salvos mediante la fe, y esto no es de ustedes, es don de Dios. O sea que tú creíste porque Dios te dio la fe para que tú creas. ¿Se entiende? Nadie dice, no, la fe es mía, Señor, no, esta fe es mía. No, eso no existe. La fe te la da Dios. Es más, en el libro de los Hechos dice que en 1 Timoteo le dice Pablo a Timoteo que oremos por todos los hombres, por todas las personas, para ver si Dios le concede que se arrepientan. O sea, las personas no se arrepienten por sí mismas. Si alguien le dijo, usted tiene que arrepentirse con su propia fuerza, no, eso es mentira. La Biblia dice que usted se arrepiente porque Dios le da el arrepentimiento. No es que alguien va a vivir una vida como X, Y, Z y después cuando esté en mi lecho de muerte voy a arrepentir. No, eso no pasa así. No es así. El arrepentimiento viene porque Dios le concede a la persona arrepentirse. Tú creíste porque Dios te dio fe para que creas. No es que alguien te vino a tu casa. ¿Cómo está, hermana Eli? Le reparto una vez, vamos a la iglesia. Sí. Capaz que pasó así. Pero si Dios no le dio la fe, ella va a ir a la iglesia ese día y después no va a volver nunca más. ¿Pero por qué se quedó? Porque Dios le hizo nacer de nuevo. Amén. Porque Dios le hizo tener fe. Amén. Por eso hay gente que tiene un tiempo en la iglesia y después se va. Y uno dice, ¿qué será de la vida de ese hermano? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan capítulo 2. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué le van a decir a Jesús? Pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártense de mí, yo nunca los conocí. Qué terrible debe ser escuchar eso, ¿no? No es que te conocí un tiempo y te apartaste, no, yo nunca te conocí, tú nunca fuiste mío. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y nosotros a veces nos gusta clasificar a los mejores cristianos de los peorcitos. No, este debe ser un cristiano consagrado. No, este es el papa de los evangélicos. No. No es así. No se deje llevar por la apariencia. Usted vea el corazón. ¿Cómo vamos a ver el corazón? Los frutos que esa persona da. Porque Jesús dijo, por los frutos los conoceré. Y los frutos de una buena fe es una fe que aunque le está pasando mal, persevera, sigue, busca, porque es una oveja de Cristo. Y no se rinde. Volviste a caer, te levantas, te limpias y sigues caminando. No te quedes en el suelo. Gloria. Demuestra que Dios te está dando una fe para que tú crezcas. Para que no todos se van a salvar. Solo un pequeño remanente va a ser salvo. Jesús dijo, en aquel tiempo separaré las cabras de las ovejas. ¿Sí? Las cabritas ya saben quiénes son, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la sola fe es un motivo para agradecer a Dios. Si Dios te da fe, aprovecha lo que Dios te ha dado, vívelo, acciónalo. Cada vez que los hermanos están sirviendo en un ministerio, cuando van a la plaza, cuando van al comedor, cuando van a la radio, cuando van ahora a la olla popular, porque ahora vamos a hacer una olla popular y la vamos a llevar para los hospitales, para que la gente que viene del interior, pobre gente que viene del interior y no tiene que le dé nada, vamos a llevarle comida a nosotros ahora. Eso lo vamos a hacer ahora. Entonces todo el que se sume, bienvenido. Entonces, el que hace eso no lo está haciendo para que la gente lo vea, lo está haciendo porque está agradecido. Y aquel que murió en la cruz, de aquel que dio su sangre por usted. Y quizás tu situación ahorita tú no la entiendes,
Tú estás debatiéndote, ¿será que sigo en la iglesia? ¿Me bautizo? ¿Hago esto? ¿Será? ¿Me voy? ¿Intento con, no sé, con el Hare Krishna? No sé, estas cosas locas. No, para. Tómate el tiempo. Todo es un proceso. Hay un versículo que me impactó muchísimo en Malaquías, que dice que cuando el que hace la plata la expone a altas temperaturas, pero está mirando, ¿no? Hasta que le saca todas las impurezas. Y cuando le saca las impurezas, la saca y la genera perfecta. O sea que Dios te está mirando cuando tú estás sufriendo en tu proceso, pero Él no va a hacer que tú pases más allá y renuncies, sino que cuando saques las impurezas, ahí te va a sacar. Y vas a tener todo para darlo. Y la gente va a ver a Cristo en ti y te va a decir: yo no te conocía así. Vos sabés que cuando llegaste sentí una paz. Vos sabés que tú tienes hasta una forma distinta de hablar. Hay algo en ti. ¿Qué es lo que tú tienes? La fe que Dios te ha dado, que te ha hecho hijo e hija de Dios. Eso te va a pasar y tú vas a decir: ¿sabes qué? Yo soy distinto o distinta. Lo soy porque nací de nuevo por gracia, porque Dios me dio una fe. Yo quiero que tú conozcas al Dios que un día vino a mi vida cuando yo estaba deprimido, triste, tirado en el suelo, pensando que yo era feliz porque tenía una mejor carrera, que tenía plata, pensando que eso era lo que me llenaba mi alma. Pero ninguna de estas cosas puede saciar mi alma, mi necesidad de algo. No puede. Por eso nos preguntábamos: ¿qué hay en la cima cuando los grandes famosos, grandes actores, qué hay allá arriba que cuando llegan ahí se suicidan, se matan? ¿Qué es lo que pasa allá arriba? Todo el mundo llega allá arriba, lo tiene todo, después se termina matándose de un desastre, divorcio. ¿Qué es lo que hay? Porque ellos están buscando algo que solo Cristo puede dar. Paz, seguridad, estabilidad. Y cuando uno busca eso en los lugares equivocados, termina como esa gente, en vicios, en clínicas de bebé. ¿Y para qué le sirvió toda la plata? ¿Para qué le sirvió todo el éxito? Y hasta ahí, un desastre de vida. ¿Para qué? ¿Quién va a recordar a una persona así? No, ese era fulano que tenía plata así, pero ese era el que se mató, el que se... No, qué lindo es que recuerden a uno por lo que uno hace por Cristo. El legado que le dejamos a nuestros queridos familiares, hijos, amigos, quien sea, el legado de seguir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vamos a vivir para siempre. Algún día vamos a morir. No viva la vida pensando que usted va a vivir 1000 años, ¿no? Así vivía pensando la gente en La Guaira. El terremoto se fue. Y yo sé que esto es muy duro, muy difícil de procesar. Ni me imagino, ustedes saben ni cómo me siento diciendo esto. Pero es así, es así. La vida es frágil. Algún día se va. O sea que aprovechemos la fe que Dios nos ha dado. Solo por fe. No te mortifiques con tus obras. No te mortifiques porque tú lo intentas y fallas. No te mortifiques por eso, porque Dios no está esperando que tú te ganes su favor. Ya te lo ganaste por Cristo. Gloria a Dios. Lo que Él quiere es que tú camines tranquilito. Camina paso a paso, un paso a la vez. Aquí hay gente que se desespera porque mi hijo no está en la iglesia, mi familia esto, él aquello, y se van a ir al infierno. Calma, tranquilo, tranquilo. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y finalizo con esto. Uno puede decir, esto lo había dicho la semana pasada, ¿no? ¿Qué puedo yo decirle al hombre que se hizo viral en las redes porque no supo cómo sacar a su esposa y a sus 2 hijitas de los escombros? Se hizo viral. Y uno se pregunta: ¿y por qué no está llorando? ¿Por qué está ahí y no hace algo? Porque eso es lo que uno vio. Pero lo que pasó antes tú no lo sabes. Ese hombre estaba ahí ya sin lágrimas para llorar, destruido por dentro. Y uno se pregunta: wow, perdió todo, su casa, su familia. ¿Qué le queda ahora para vivir? ¿Qué palabra uno le puede decir a una persona así? No, eso pasó porque Dios castigó. ¿No? ¿Qué palabra le puede decir uno a una persona así? Simplemente acompañar. Acompañar, porque aunque la tormenta está, eso no significa que Dios se fue. Eso no significa que Jesús se fue. En cierta ocasión los discípulos tenían miedo porque se levantó una tormenta y se hundía la barca. Y Jesús estaba durmiendo, dice la Biblia. Y ellos estaban tan atemorizados pensando que se iban a morir teniendo a Jesús en la barca. Y lo despertaron y Jesús, ¿qué dijo? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Yo me siento chiquitito al compararme con personas como ese hombre y al compararme con hermanos que viven en el otro lado del mundo, donde está prohibido tener esto. A los hermanos que se reúnen en el subsuelo, sin adoración, sin micrófono, sin nada, que tienen que sintonizar una emisora china
para que con las pocas energías que tiene la radio escuchara a un predicador chino que no habla ni siquiera su propio idioma. ¿Cómo la gente valora esto cuando escasea? Y cuando abunda, lo despreciamos. Por eso es importante, mis amados hermanos, la fe que Dios te dio, atesórala, vívela, aférrate a ella. Cuando vengan los días oscuros, no significa que Dios te ama menos o que Dios no te escucha, es cuando más cerca está de ti. Amén. Porque dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. A los quebrantados de corazón. Dios estaba al lado de ese hombre. Al lado de ese hombre. Y uno puede decir, Señor, ¿y se perdió su familia? No lo sabemos. Tal vez Dios le dio un acto de misericordia y lo salvó. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ahora él tiene que vivir con eso. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Lo juzgamos o lo vamos a acompañar? Porque necesitamos acompañar a la gente que sufre. Nos hemos vuelto alérgicos a los que sufren. Queremos estar con los que celebran, viendo el mundial y todo esto. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Jesús nos dijo, y con esto ya finalizamos: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y fuiste a verme, tuve sed y me diste de beber. Señor, ¿cuándo tuviste hambre, tuviste desnudo? Cuando lo hiciste por uno de ellos, por mí lo hiciste. Amén. Algunos pensarán, pastor, pero ir al hospital regional y darle de comida, un plato caliente con este frío, y eso no van a valorar eso, pastor. No importa. No importa, yo lo hago por la satisfacción de servir al otro. Si la persona toma la sopa y se va y no quiere escuchar la Biblia, y el Señor, hice lo que tú me mandaste a hacer. Yo hice lo que a mí me tocaba. Ya después será responsabilidad de la persona responder el mensaje. Pero esa gente que está allí pueden ser cualquiera de nosotros que está pidiendo que alguien le ayude y le dé una mano. Vamos a darle la mano. No le damos una, vamos a darle las dos. Y vamos a ayudarlo para que realmente sienta que Dios está cercano a los que sufren. Amén. Bueno, vamos a orar y prepararnos para participar de la Santa Cena.